Hola, ¿qué tal mis niños lindos? Espero que estén muy bien con la gracia y bendición de Dios y en unión de toda su familia y todos sus seres queridos. Pues bien, empezamos una nueva semana cargada de muchas ganas, de mucho optimismo y de muy buenas vibras. Esta semana le traigo un tema bastante interesante, no menos importante que los otros, y es la coma. Pero antes de entrarnos en materia o antes de saber específicamente cómo usamos la coma o qué es la coma, vamos a ver la destreza de este tema. La destreza o su destreza es mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto mediante el uso de conectores lógicos. Una vez sabiendo la destreza, pasamos a la siguiente diapositiva. Pues bien, nosotros siempre empezamos con una pregunta de cajón y esta es, ¿qué es la coma? Es un signo ortográfico de puntuación que indica una pausa breve en la lectura y la división entre palabras o frases que componen una oración. ¿Pero por qué es importante? Tiene mucha importancia porque puede cambiar el sentido de una frase. Es más, puede alterar totalmente su significado. La coma tiene dos características muy importantes. Tiene la utilidad, o en este caso dos funciones muy importantes, que es la utilidad, y también tiene sus reglas. Pero en primera instancia vamos a ver lo que es la utilidad. La coma se utiliza para aislar el nombre de alguien a quien llamamos. Por ejemplo, Ana, ven un momento, por favor. También sirve para separar los elementos de una enumeración, excepto los que van unidos por I, E, O U. Por ejemplo, primavera, verano, otoño e invierno. Para diferenciar lo que es una aclaración. Por ejemplo, Alberto, tu compañero de clase te ha llamado. También sirve para apartar expresiones tales como por tanto, es decir, por ejemplo. Por ejemplo de esto, la semana próxima tenemos exámenes. Por lo tanto, debemos prepararnos con tiempo. Y por último tenemos que sirve para o se utiliza para indicar la falta de un verbo que ya se ha mencionado. Por ejemplo, mi madre tiene 40 años y mi padre 42. Sus reglas. Hay 12 reglas muy importantes y vamos a ver cada una de ellas en las siguientes diapositivas. La primera. Cuando se altera el orden normal de una oración. Aquí tenemos. La oración es la siguiente. Nosotros fuimos a su encuentro cuando llegó el avión. Claro está que nosotros es el sujeto. Fuimos a su encuentro cuando llegó el avión, vendría a ser el predicado. Y su complemento será cuando llegó el avión. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el orden? Cuando llegó el avión, coma, nosotros fuimos a su encuentro. Cambia el orden. Pero aquí lo preside una coma. Entonces, los predicados se separan o el predicado se separa y el sujeto queda en medio.
Valga la redundancia, el complemento es el que inicia la oración. Segunda regla. Cuando enumeramos. En la mochila traje un libro, cuadernos, lapiceros, un diccionario y una cartuchera. Cuando enumeramos, ponemos comas. Cabe recalcar que cuando presiden o cuando va la I, ahí no va la coma. Tercera regla. Cuando separamos decimales. No solamente esto está inmerso en el área de lengua y literatura, sino también en el área de matemática. Dice, el escritorio cuesta 34,60. Y es ahí donde separamos decimales. Cuarta regla. Antes de pero y si no, va la coma. Por ejemplo, trae el cuaderno azul, pero no el rojo. Y luego hay otro ejemplo y dice, no me dejaste los colores, sino los marcadores. Entonces, antes de la palabra pero y si no, va la coma. Quinta regla. Para delimitar aclaraciones, el niño del gorro morado tiene 6 años. El parque tiene juegos. El parque que tiene juegos está cerca de mi casa. Sexta regla. Para dirigirnos a una persona o grupo. Julián, abre la puerta, por favor. O traigan sus agendas al escritorio, niños. Entonces, en la regla número 5, ¿verdad? Dice que para delimitar aclaraciones. Entonces, va a poner entre comas el niño, coma, del gorro morado. También va a poner el parque que tiene juegos, está cerca de mi casa. Séptima regla. Cuando el sustantivo, que es el sujeto, está en medio de la oración. Mírame, hijo, todo está bien. Ven, Félix, toma tu comida. Octava regla. Para separar el lugar de la fecha de una carta. Guayaquil, 24 de agosto de 2020. Novena regla. Para separar los apellidos de los nombres de las listas alfabéticas. García Castro, Luis Ángel. Bonilla Torres, Briana Charlotte. Décima regla. Entre una obra y su autor. Ella leyó 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Décima primera regla o onceava regla. Con los enlaces como, es decir, por lo siguiente, entonces, por lo tanto. En primer lugar, debemos saber su significado. Décima segunda regla o doceava. En algunos casos, junto a adverbios como generalmente, efectivamente, finalmente, etc., posiblemente nada de lo que dijo es verdad.
Una vez dicho todo esto, chicos, le quedo eternamente agradecida. Y recuerden que para Dios y para la Salle, grandes cosas son posibles. Muchas gracias.